Para dar inicio de este encuentro con universitarios, con el precandidato Ricardo Anaya a la presidencia de la República por México al frente, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia de la República por la coalición México al Frente. Distinguidas y distinguidos dirigentes de los partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Señor rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por la anfitrionía y por esta cálida recepción. Estimada doctora Mara Robles, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Estimados amigos Santiago Krill y Miguel Ángel Martínez. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos de la comunidad universitaria. Es un gusto saludarlos esta mañana con motivo de la visita a nuestra casa de estudio de Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia de la República por la coalición por México al Frente. La Universidad de Guadalajara se constituye por una comunidad plural, donde conviven quienes militan o simpatizan con algún partido o expresión política, así como aquellos que se mantienen sin pertenencia a alguno de ellos. Nuestra casa de estudio mantiene una permanente convocatoria a quienes representan las diferentes expresiones políticas del país, a fin de promover el conocimiento, la exposición y el diálogo sobre los problemas y temas más importantes de la agenda nacional. En el marco de la pasada edición de la FIL, se cursó invitación a aspirantes a la presidencia de la República para participar en el programa Pensar México, diálogo sobre los retos del próximo sexenio, con el objetivo de que expusieran sus planteamientos. En la actual etapa del proceso electoral, y con la convicción de que el diálogo informado y sustentado es parte nodal de la democracia, nuestra casa de estudio invitó a los precandidatos a la presidencia de la República a visitar nuestra institución con el propósito de que los miembros de la comunidad que simpatizan con su expresión política puedan conocer sus expresiones, sus perspectivas en general y en lo particular en materia de educación media superior y superior, ciencia, tecnología y cultura. Como lo ha mencionado Philip Albach, vivimos una revolución académica en la educación superior a nivel global, no vista desde el siglo XIX, cuando Humboldt inventó la Universidad de Investigación. La educación, particularmente la educación superior, constituye hoy en día una de las principales palancas para promover el desarrollo productivo y social de las naciones. En 2001, cuestionado sobre sus prioridades de gobierno, el candidato del Partido Laborista del Gobierno de Reino Unido, Tony Blair, respondió: mi primera prioridad es educación, mi segunda prioridad es educación, mi tercera prioridad es educación. La educación superior es un bien público que genera efectos multiplicadores tanto en la sociedad como en la economía. Las naciones que logran la prosperidad sostenida han colocado a la educación superior como palanca de desarrollo. De acuerdo a la OCDE, mayores niveles de escolaridad están asociados con mejores estándares de salud, cohesión social y participación ciudadana. Además, hay que tenerlo presente, la educación es un derecho habilitador de otros derechos. Difícilmente ejercemos los derechos ciudadanos, los derechos constitucionales, si no tenemos niveles aceptables de educación. En ese sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo estableció para 2018 una meta de cobertura del 40% para la educación superior y 40% para la educación superior y 80% para la media superior. En el caso de nivel medio superior, se registra ya una cobertura de 76.6%.
Si bien estamos cerca de la meta, tenemos problemas de equidad, dispersión, calidad, inclusión y deserción en este nivel, en función del desarrollo tan desigual y diferenciado entre entidades federativas y regiones. Pero en el caso de nivel superior, para el mismo ciclo, la cobertura de nuestro país es de 37.3%. Destaca México como el país de más baja cobertura en educación superior de la OCDE. Otros países como Alemania, Francia, Japón, Suecia e Italia tienen tasas superiores al 60%. Bélgica, Irlanda, Noruega, Rusia y Países Bajos mantienen niveles superiores al 70%. Por su parte, Finlandia y Corea del Sur alcanzan tasas superiores al 90%. Pero incluso en países latinoamericanos, con estándares de desarrollo parecidos a los de México, nuestro país se encuentra rezagado. Brasil tiene una cobertura en educación superior del 50.3%, Uruguay 63.1%, Argentina 80%, Chile 83%, frente a poco más del 37% que ofrece nuestro país. Naciones como Corea e Irlanda, que implementaron reformas para favorecer la inversión en educación, en investigación, ciencia y tecnología hace 30 años, han logrado generar una tasa de desarrollo sostenida envidiable. Ahí se generó una genuina política de Estado en educación superior, ciencia y tecnología, de mediano y largo plazo, con niveles adecuados y crecientes de inversión. Mientras la inversión en educación superior de países de la OCDE promedia $16,143 por estudiante, en el mejor de los casos, sumando todos los rubros del presupuesto, México tiene $8,949 por estudiante, la mitad. Esta diferencia genera inequidades e impacta los procesos de formación de las nuevas generaciones. Por lo anterior, es muy importante posicionar a la educación en general y en particular a la media superior y superior de manera estratégica en la agenda nacional, considerar a las instituciones de educación superior como parte sustancial del proyecto que reclama nuestro país y ampliar las oportunidades de inclusión de la juventud frente al deterioro y descomposición social que vivimos. Es de gran interés para nuestra institución recibir a Ricardo Anaya Cortés. Gracias por haber respondido tan pronto a la invitación que le cursó la Universidad de Guadalajara, precandidato de la coalición por México al frente. Estamos con el mayor deseo de conocer su perspectiva sobre todos estos desafíos. A nombre de nuestra alma mater, le expreso nuestra cordial bienvenida. Muchas gracias. A continuación, escucharemos una semblanza del precandidato a presidente de la República por la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, a cargo de la doctora Mara Nadezhda Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Buen día. Muy apreciado rector general, con su permiso, apreciado Enrique Alfaro, Miguel Ángel Martínez, buenos días a todas y a todos. Es bueno estar en casa. Bienvenido de nuevo, Ricardo Anaya, a la Universidad de Guadalajara, a este diálogo entre universitarios. Y digo entre universitarios porque Ricardo, el director del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro a los 19 años, el secretario particular del gobernador de su estado a los 24, el coordinador de desarrollo humano del gobierno y del grupo parlamentario del PAN en esa entidad a los 30 años, el presidente del comité estatal de su partido a los 31, el subsecretario de Planeación Turística del gobierno federal a los 32, el secretario general del PAN y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a los 34, el presidente interino del PAN a los 35 y su presidente en funciones hasta hace unas semanas. Es también, a sus 38 años,
licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha sido también catedrático de Derecho Constitucional, así que aquí estamos entre pares. Lo que he descrito hasta ahora es la cronología vertiginosa de su currículum político y profesional, al que ahora se suma la precandidatura presidencial por la coalición más compleja que se ha construido en México. Y por eso nos preguntamos si está en los planes de Ricardo Anaya agregar a su semblanza que es el candidato de los universitarios. Porque, desafortunadamente, la ciencia y la política no se encuentran frecuentemente en nuestro país. Y esa distancia de las universidades y el ejercicio del gobierno le ha causado mucho daño a México. Sostenemos en la Universidad de Guadalajara, porque estamos convencidos de ello, que un gobierno competente y eficaz se basa en el conocimiento, en la capacidad para resolver problemas con decisiones sustentadas en información correcta. En nuestra concepción del desarrollo, el gobierno coloca a las universidades en el centro de las definiciones de la política pública por su capacidad para generar alternativas. Y claro, eso supone que las universidades investigamos temas trascendentes para el país. Sostenemos por eso que los incentivos que provienen del dinero público deben canalizarse a aquellas investigaciones que abordan cómo resolver los problemas más importantes de México y aquí los de Jalisco. Por ejemplo, frente a lo que digo en todos lados, porque sostengo que es un problema tan grave como el de la seguridad nacional, la obesidad infantil, es algo que se tiene que atender con educación. Pero nosotros debemos actualizar nuestros planes y programas de estudio para formar médicos con un perfil preventivo. En la UDG ya lo estamos haciendo, pero tiene que cambiar el sistema de salud para que le dé empleo a los miles de médicos titulados que se quedan sin una plaza. Y lo mismo aplica para el círculo de violencia, corrupción, sistema de justicia y la formación de los abogados, o la promoción de la lectura, que tiene que articularse con las ferias del libro, con la creación de públicos, porque aquí vemos a la cultura como creación de ciudadanía. La plataforma de la Coalición por México al Frente plantea algunas propuestas en ese sentido, pero es muy importante para nosotros, los universitarios, escuchar, Ricardo, cómo concibes tú esa relación entre ciencia y política, entre universidades y gobierno. Sé que todo lo que dije suena muy racional, pero los universitarios somos razón y pasión, pero también ciencia y conciencia social. De jóvenes universitarios como estos que están hoy aquí, se hizo el movimiento del 68, el apoyo a Cárdenas en el 88, el Yo Soy 132 que nació en la Ibero y la respuesta ante los sismos del año pasado. Por eso, quien encabece el gobierno federal debe estar a la altura. Es tiempo de pensar además de trabajar. Esto no es de sangre azul o de sangre colorada, esto es de universitarios. Pero ¿qué te digo a ti, Ricardo? Que eres Puma, pero te advierto que nosotros somos leones negros. Bienvenido. Escuchemos a continuación el mensaje de Ricardo Anaya, precandidato a presidente de la República por la Coalición por México al Frente. Ricardo sí debate, ¿eh? Así que manden sus papeletas con las preguntas, que aquí no hay censura. Adelante. Gracias. ¿Me ayudarían a prender este microfonito? Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar hoy aquí en la Universidad de Guadalajara. Quiero en primer lugar saludar con mucho respeto, agradeciendo la invitación que se nos ha formulado a todos los precandidatos
al señor rector de la Universidad de Guadalajara, don Tonatiuh Bravo. Muchas gracias, señor rector, por la invitación. Saludo con muchísimo gusto a don Enrique Alfaro. Muchas gracias, estimado Enrique, por tu presencia. Agradezco muchísimo las palabras de bienvenida de Mara Robles. Muchas gracias, querida Mara. Saludo también con mucho afecto a Damián Cepeda, a mi amigo Miguel Ángel Martínez, a Víctor Hugo Prado, Guillermo Medrano, Clemente Castañeda, Verónica Juárez, Jesús Ortega, Santiago Krill, Ismael del Toro, Verónica Delgadillo, a las diputadas, diputados locales que hoy se encuentran aquí, pero sobre todo saludo con mucho aprecio y con mucho afecto a toda la comunidad universitaria. Es para mí un verdadero honor estar en la UDG, estar platicando con la comunidad universitaria y por supuesto que después de esta exposición podamos tener un diálogo en donde podamos intercambiar puntos de vista. Estimadas compañeras y compañeros universitarios, todos lo sabemos, hoy el régimen económico, político y social está agotado. Y cuando decimos que el régimen está agotado, más allá, digamos, de la estridencia política, son los datos, son las cifras, quienes nos indican que las cosas en el país simple y sencillamente no van por el camino correcto. Más allá de los propios escándalos de corrupción que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación, las cifras que recientemente dio a conocer en materia de corrupción, ni más ni menos que Transparencia Internacional, son verdaderamente alarmantes. De todos los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo a Transparencia Internacional, México hoy ya ocupa el primer lugar en materia de corrupción, específicamente en materia de sobornos. Somos cada vez un país más desigual. De por sí vivimos en un planeta profundamente desigual. Les pido que hagan este ejercicio mental conmigo. Imagínense que organizan una fiesta pequeñita, invitan nada más a 60 personas, montan 6 mesas con 10 lugares cada una. Si esas 60 personas fueran las 60 personas más ricas del planeta, esas 60 personas concentran la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población mundial más pobre del planeta. Es decir, 60 personas tienen lo mismo que 3.600 millones de personas. Es decir, en este planeta hay más o menos 7.000 millones de personas, lo dividimos en dos. Las personas más pobres del planeta, 3.500, 3.600 millones, tienen lo mismo que las 60 personas más ricas. Y la desigualdad en México cada vez es mayor. De todos los países de la OCDE, organismo del que nosotros formamos parte, hoy el país ya más desigual de todos es México. Es decir, ya no hay otra nación en toda la OCDE donde la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada sea más grande. El salario se ha venido precarizando, es decir, los empleos bien pagados cada vez son menos y en cambio los empleos que se han venido generando a lo largo de este sexenio son empleos verdaderamente mal pagados. Para que se den una idea en una sola cifra, prácticamente la mitad de la gente que tiene empleo, ya no hablemos de quienes no tienen trabajo, la mitad de los que tienen trabajo en nuestro país ganan menos de 2 salarios mínimos. Estamos hablando de menos de 160 pesos al día, sueldos de 4,000, 4,800 pesos mensuales, cuando más el 50% de quienes tienen empleo en nuestro país. Y por supuesto, inseguridad y violencia. A ver, yo sé que suena exagerado cuando decimos que estamos peor que nunca, pero es real, ahí están las cifras, son oficiales, son datos que cualquiera puede consultar del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nunca, desde que hay registro de homicidios dolosos, estamos hablando desde 1997 hasta la fecha, desde hace 20 años, nunca habíamos tenido un año tan violento como cerró el año 2017. En esta gráfica que sigue,
lo pinta de cuerpo entero. En 2014 se hizo un gran evento en el Palacio Nacional, donde el gobierno federal anunció lo que iba a ser la nueva estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Seguramente se acuerdan muchas y muchos de ustedes de ese gran evento. A partir de que se anunció esa gran nueva estrategia en 2014, la violencia en México, otra vez con cifras oficiales, no ha hecho más que aumentar año con año. El incremento de 2014 a la fecha ha sido de 58%. Y lo grave, además, es que el aumento de la violencia ha sido generalizado en el país. Porque cuando la violencia está concentrada en un solo lugar, pues habrá que revisar qué está fallando en términos de política pública local. Pero cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional, cuando 30 de las 32 entidades federativas han tenido un aumento en la violencia justamente en ese periodo, hay responsabilidad del gobierno nacional, hay una responsabilidad del gobierno federal. Otra cosa de la que se habla poco es del gravísimo nivel de endeudamiento que ha alcanzado nuestro país. Cuando llegó este gobierno federal priista en 2012 al poder, la deuda total acumulada del gobierno federal era de 38 puntos del Producto Interno Bruto. Endeudaron al país de manera brutalmente irresponsable, la deuda aumentó a rebasar el 50% del Producto Interno Bruto. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero a mí en lo personal, ¿en qué me puede afectar que los priistas hayan endeudado de esa manera al país? Pues lo mismo que afectaría a cualquier persona en lo individual contraer un exceso de deuda. Es decir, ¿qué pasa si pedimos y pedimos y pedimos dinero prestado? ¿Cuál es el problema de endeudarse? Pues que después hay que pagar, ¿verdad? Ese es el problema en el que hoy nos encontramos. El servicio de la deuda, es decir, solamente lo que tiene hoy que pagar el gobierno mexicano de intereses. Si estuviéramos hablando de una tarjeta de crédito, sería el equivalente a lo que se conoce como el pago mínimo. No implica que con ese dinero se vaya a reducir la deuda, nada más para que ya no crezca la deuda nacional, solo de intereses. Este año 2018 se tuvieron que presupuestar 450,000 millones de pesos, solo para pagar los intereses de la deuda. Se pierde uno en estas cifras con tantos ceros. Déjenme tratar de encontrar algunas referencias. Esta universidad de Guadalajara es la segunda universidad más grande del país, solamente es más grande la UNAM. Es una universidad gigantesca, tiene casi 300,000 alumnos. Es probablemente la tercera universidad más grande de toda América Latina. Bueno, pues lo que va a tener que pagar México, solo en 2018, de intereses por la deuda que se contrajo de manera brutalmente irresponsable, es el equivalente al presupuesto de toda la UDG para los próximos 35 años. Eso es lo que hay que pagar cada año solo de intereses por la deuda que hoy tiene nuestro país. Entonces, frente a esta realidad, y ahí están las cifras, no estoy dando un discurso, digamos, de estridencia política, frente a estas cifras de desigualdad, de pobreza, de inseguridad, de corrupción, de sobreendeudamiento, pues la pregunta obligada es si queremos darle oportunidad a que el PRI siga gobernando otros 6 años, o si nos planteamos con seriedad un cambio profundo para nuestro país. Por algo, más de 8 de cada 10 mexicanos hoy, de acuerdo a todas las encuestas que son públicas, queremos un cambio. La inmensa mayoría, por esto que acabo de explicar, no queremos que el PRI siga gobernando nuestro país. Ahora, antes de hablar del cambio que nosotros proponemos, déjenme hacer un breve, pero también sincero ejercicio de autocrítica. Porque cuando el PAN ganó la presidencia de la República en el año 2000, muchos creímos que bastaba con sacar al PRI de los pinos para que se resolvieran todos los problemas en nuestro país. Y efectivamente hubo avances, ahí están todas las reformas en materia de transparencia, acceso a la información, programas muy exitosos como el Seguro Popular, pero hay que reconocer que no cambiamos al régimen.
Cambiaron algunas cosas, sí, pero las estructuras profundas del sistema político priista, la realidad es que permanecieron intactas. Un ejemplo que lo pinta de cuerpo entero es el famoso Pemexgate. Acuérdense que en la elección de 2000 quedó documentado que se habían desviado del gobierno más de 1,000 millones de pesos que se sacaron a través del sindicato de Pemex y que fueron a parar a las campañas políticas. Tan quedó documentado que esto motivó la multa más fuerte que se ha dado en México en materia electoral en toda nuestra historia. ¿Y qué pasó con el líder sindical, con Romero Deschamps? Pues que no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. El señor hoy es senador de la República y de hecho lo acaban de reelegir para que continúe al frente del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Y continuando con este ejercicio de autocrítica, lo mismo nos pasó en el año 2006, porque efectivamente ese sexenio fue el sexenio con mayor inversión en infraestructura en la historia de nuestro país, pero otra vez no cambiamos al régimen. Haber acordado con esta mujer, haber hecho a su yerno subsecretario de Educación Básica, me parece que fue un error garrafal. Y la estrategia de combate al crimen organizado, hay que decirlo con claridad, fue un absoluto fracaso. Las estrategias se evalúan por sus resultados. La estrategia se empezó a implementar en el año 2007 y vean ustedes cómo año con año fueron aumentando los homicidios. Por cierto, también es increíble que este gobierno priista haya continuado exactamente con la misma estrategia y ese dato que ahí terminó como en 19,000 haya terminado en 2017 ya cerca de 30,000 homicidios dolosos. Entonces, después de este planteamiento autocrítico, déjenme decir que estoy convencido de que México necesita un cambio, pero no cualquier clase de cambio. El cambio que plantea Andrés Manuel puede tener ciertas coincidencias en términos de diagnóstico de la realidad con el que nosotros estamos planteando. Es decir, no hay diferencias cuando señalamos que en México hay niveles alarmantes de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de inseguridad. La diferencia está en la solución que planteamos. Lo que yo sostengo es que el problema con él es que puede estar atinado a veces en el diagnóstico, pero una y otra vez se equivoca en la solución que propone y quiero plantear algunos ejemplos. Seguramente han escuchado que su gran propuesta para recuperar la paz, la tranquilidad en el país, para resolver el gravísimo problema de violencia y de inseguridad que tenemos, es una amnistía. Para quienes de aquí vienen de la Facultad de Derecho recordarán que amnistía viene de amnesia y significa olvidar, es decir, es una suerte de olvido del Estado de los crímenes cometidos por los delincuentes. Cuando se da una amnistía, se olvida y por lo tanto se perdonan los crímenes. Este planteamiento de López Obrador de perdonar delincuentes, primero, no es una idea novedosa, es una idea ya bastante antigua. Eso exactamente se planteó en Colombia hace más o menos unos 25 años, en tiempos de Pablo Escobar, y fue un absoluto desastre, porque cuando se perdona a los delincuentes, lo único que ocurre es que se reagrupan, se refortalecen y termina en el mediano plazo aumentando todavía más la violencia. Entonces, México necesita un cambio, sí, pero un cambio con visión de futuro, no con ideas antiguas que además cuando se han intentado han fracasado. Cuando hablamos de un cambio inteligente con visión de futuro, estamos refiriéndonos a que el país se tiene que preparar para las grandes disrupciones y transformaciones que vamos a experimentar en el corto plazo. Recuerdo un poco con ustedes qué es una disrupción. Pensemos cuando surge en el mercado un nuevo producto. ¿Qué pasa si ese nuevo producto que sale a la venta es muchísimo mejor que el producto que se vendía antes, pero también es muchísimo más caro? ¿Lo podría comprar todo mundo? No. Pero ¿qué pasa cuando ese nuevo producto
no solamente es mucho mejor que lo que había antes disponible en el mercado, sino que además ahora es más barato. En ese momento se da una disrupción en el mercado. A ver, pongo un par de ejemplos. Seguramente la mayoría de ustedes recuerdan esta marca, Kodak, cuando comprábamos rollos para las cámaras. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se llegó a comprar un rollo para una cámara? Pues prácticamente todos, ¿verdad? ¿De cuántos eran los rollos? ¿De cuántas fotos eran los rollos? De 12, de 24 y de 36. Metíamos el rollo a la cámara, tomábamos las fotos, luego había que darle vuelta a una manivela. Si abrías la puertita, antes de darle vuelta a la manivela se velaba el rollo, llevabas el rollo al centro de revelado. Bueno, pues esta empresa, Kodak, el año en el que más vendió en toda su historia fue en el año 2000. En 2000 fue el récord de ventas de Kodak. Y solamente 12 años después Kodak quebró, se declaró en bancarrota, porque hubo una disrupción en el mercado, porque surgieron dos nuevos productos. Primero las cámaras digitales, pero después surgió otro producto que desplazó por completo tanto a las cámaras digitales, digamos, convencionales, como sobre todo a las cámaras de rollo. ¿Qué producto? Pues exactamente, el teléfono celular, los teléfonos inteligentes con los cuales ahora todos tomamos fotografías. Otro ejemplo, esta foto que ven aquí es de la calle más famosa de Nueva York, la Quinta Avenida, es el año 1900. Si se fijan con detalle hay casi puras carretas de caballos, pero si se fijan con mayor detalle van a encontrar que sí hay un automóvil. Es decir, en el año 1900 ya existían los automóviles. ¿Y por qué la mayoría de la gente seguía utilizando carretas? ¿Por qué no todo el mundo compraba automóviles? Por el precio, porque eran muchísimo más caros. Hasta que un señor de nombre Henry Ford, con la famosa serie T, empieza a producir automóviles en serie, se desploma el precio de los automóviles y se vuelve más barato tener un automóvil que andar cuidando caballos para que tiren de una carreta. Esta fotografía que ven acá es la mismita calle, solamente 13 años después. Ahora lo que hay ahí son prácticamente puros automóviles, que sí hay, por cierto, una carreta, por ahí queda una carreta. Siempre a alguien le gusta seguir a la antigüita. Y lo que les quiero transmitir es que en este mundo que nos tocó vivir a los que estamos hoy reunidos en este salón, se va a dar el mayor número de disrupciones que jamás haya conocido la historia de la humanidad. Porque la velocidad a la que está avanzando la tecnología no tiene precedentes. Pongo este ejemplo, esta computadora en el año 2000, no estoy hablando de hace muchísimo tiempo, todos los que estamos aquí ya habíamos nacido, en el año 2000 esta computadora, que su capacidad de procesamiento era de 1 teraflop, medía 150 metros cuadrados, digamos como una cuarta parte de este salón, y costaba algo así como 1,000 millones de pesos. Es decir, no la podía comprar un particular, la podía tener una gran universidad, un gobierno. Solamente 15 años después, en números redondos, esa tarjeta que trae ese señor en la mano puede procesar el doble de información que aquella computadora gigantesca del año 2000 y ya no vale 1,000 millones de pesos, vale 1,200 pesos. Cualquiera aquí presente podría comprar una tarjeta como esa. Y nos van a decir, bueno, pero siempre ha habido cambios tecnológicos. Sí, pero nunca la velocidad de adopción había sido tan rápida como está siendo ahora. La velocidad de adopción entendida como el tiempo que pasa para que del 10 al 90% de la gente utilice eso. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar, estos datos son en Estados Unidos, para que de que el 10% de la gente tenía teléfono, pasáramos a que el 90% de la gente tuviera teléfono? A partir de que se inventó el teléfono tuvieron que pasar 73 años para pasar del 10 al 90. En el caso del teléfono celular,
ya solamente tomó 14 años pasar del 10 al 90%. Y ya con los teléfonos inteligentes, como los que traemos prácticamente todos los que estamos aquí, ya nada más tomó 8 años. Es decir, además de que la tecnología está avanzando como nunca en la historia de la humanidad, la velocidad a la que están siendo adoptadas las nuevas tecnologías tampoco tiene precedentes. Y quiero hablar de un ejemplo concreto que distingue nuestra propuesta de la de otros candidatos. Dice Andrés Manuel, por ejemplo, que hay que construir 6 nuevas refinerías en el país. Otra vez, no es un error de diagnóstico. El dato de diagnóstico lo compartimos. El 60% de la gasolina la importamos, ¿verdad? Es decir, aunque tenemos muchísimo petróleo en el subsuelo, nuestro petróleo se va a Estados Unidos fundamentalmente, y el 60% de la gasolina que nosotros consumimos en México es gasolina que importamos de los Estados Unidos. Entonces él dice, ya hay 6 refinerías en el país, vamos a construir otras 6 refinerías. Quizá inclusive han escuchado un video donde lo explica de manera muy didáctica. Dice, es como si tuviéramos muchas naranjas en México, las estuviéramos mandando a Estados Unidos y nos estuvieran devolviendo el jugo de naranja. Bueno, hasta ese punto, hasta el punto del diagnóstico, el planteamiento es impecable, pero yo lo que quiero que razonemos es si de veras hace sentido su propuesta de construir 6 refinerías. Déjenme nada más empezar por recordar cuánto vale una refinería, porque si fueran gratis, pues construyamos 12. El problema es que una sola refinería vale más o menos unos 120,000 millones de pesos. Eso vale una sola refinería, 120,000 millones de pesos. A ver, el hospital más grande del estado, el Hospital Civil de Guadalajara, de los hospitales más grandes de México, probablemente de América Latina. El dinero que López Obrador quiere gastar en las 6 refinerías es el equivalente a 120 veces lo que vale ese Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, de esa magnitud de dinero es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la disrupción que va a venir en el cortísimo plazo? La de los vehículos eléctricos. Cuando uno compara un vehículo eléctrico con un vehículo de gasolina, vamos a encontrar que efectivamente el vehículo eléctrico sí es mejor que el vehículo de gasolina. ¿Por qué si compras un vehículo eléctrico, la garantía te la dan sin límite de kilometraje? Se descomponen mucho menos, porque mientras que un motor de combustión interna, un vehículo de gasolina, tiene más o menos 2,000 piececitas que se mueven, un vehículo eléctrico solamente tiene 18 piezas móviles. Son más baratos de operar, es decir, es más barato conectarlos a la corriente que estarle poniendo gasolina al coche. Aceleran muchísimo más rápido, son completamente silenciosos, no contaminan, no hay emisiones de CO2, es decir, sí son mejores. ¿Y por qué no todo mundo hoy compra un vehículo eléctrico? Por el precio, porque son muchísimo más caros, pero eso está cambiando. Y vean a qué velocidad está cambiando. En el año 2014, comprar un vehículo eléctrico compacto, no les hablo de un camionetón, un cochecito pequeño eléctrico costaba más o menos 1,5 millones de pesos. Para 2017 ya costaban la mitad los vehículos eléctricos. Y para el año 2024 van a costar lo mismo los vehículos eléctricos y los vehículos de gasolina. Por eso, si ustedes revisan todas las grandes marcas, hoy ya están haciendo su transformación tecnológica para mudar toda su producción justamente a producir vehículos eléctricos, porque cuando cuesten lo mismo los eléctricos que los de gasolina, la gente va a dejar de comprar vehículos de gasolina. Bueno, construir una refinería no solo implica mucho dinero, sino también mucho tiempo, son plantas gigantescas. El año en el que se terminarían de construir las famosas refinerías es justamente el año 2024, justamente el año en el que va a empezar un declive fuertísimo del consumo de gasolina, no solamente en México, sino en todo el mundo. Si algo va a sobrar en el planeta y eventualmente en nuestro país, va a ser capacidad de refinación. Por eso sostengo que aunque el diagnóstico pueda tener sentido,
el planteamiento de solución, como en materia de seguridad, otra vez no hace sentido. Nosotros lo que decimos es, vamos más bien a apostar por energías limpias, vamos a apostar por energías renovables. Otra disrupción que va a ocurrir y que de hecho ya está ocurriendo es la robotización. Antes ustedes entraban a una fábrica y lo que veían era muchísima gente. Por cierto, este señor no entiende que esa es la razón por la cual se han estado perdiendo empleos en Estados Unidos. O sea, este señor cree que los empleos se están perdiendo en Estados Unidos porque los mexicanos se los fueron a quitar. Eso es completamente falso. Está documentado en documentos académicos. La mayor parte de los empleos se han perdido por la robotización. Entraban a ustedes a una fábrica y antes veían a muchísimas personas, ahora lo que se ven son máquinas. Por ejemplo, estos drones son los que ahora utiliza Walmart para levantar todos sus inventarios y han sustituido a la gente que antes levantaba los inventarios. Estos robots son los que utiliza Amazon para todo el trabajo de almacén y montacargas. Y por supuesto, han sustituido a la gente que antes manejaba los montacargas y hacía trabajo de almacenista. Estos otros robots hacen el trabajo que antes hacían los empacadores o las empacadoras en DHL. Ayer lunes estaba yo leyendo el New York Times muy temprano y me llamó la atención que ayer justamente abrió la primera tienda en el mundo de una cosa que se llama Amazon Go. Ayer abrió la primera. Si le quieren dar play y mientras lo explico lo van a ir viendo. Son estas tiendas donde ahora entras, no hay cajeros ni cajeras, no hay cajas registradoras, con tu celular y la aplicación entras a la tienda, tomas lo que quieras comprar, te sales de la tienda y queda registrado qué fue lo que compraste y se descuenta de tu saldo. Esta primerita tienda está en Seattle. Para que se den una idea, solo en Estados Unidos hay 3,5 millones de mujeres y de hombres que trabajan de cajeras o de cajeros. Otro ejemplo, los vehículos autónomos. Otra vez, esto no es ciencia ficción, esto ya está en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Uber ya tiene vehículos autónomos, traen en el techo este radar láser que se llama LIDAR, ya no requieren de un chofer, por cierto no chocan, chocamos muchísimo más los humanos de lo que chocan estos vehículos autónomos. Hay un camión que lleva recorridos cientos de miles de kilómetros, primero se dijo que no había chocado, después ya se revisó y sí chocó en efecto 5 veces, pero no porque haya chocado el camión, sino porque le chocaron los que venían manejando mal sus vehículos. Uber acaba de hacer un pedido a finales del año pasado, en noviembre, es una nota del Financiero, de 24,000 vehículos autónomos. Y esto no es ciencia ficción, si se meten a YouTube van a ver que en muchas ciudades de Estados Unidos, busquen por ejemplo en Pittsburgh, ya hay Ubers que no traen chofer, que se manejan justamente con el LIDAR. Y es que los precios del LIDAR, de este radar que traen en el techo, se desplomaron. En 2012 un LIDAR valía $1,5 millones de pesos. Los de nueva generación ya para 2016 valían $5,000 pesos. De $1,5 millones de pesos a $5,000 pesos bajó el precio de un LIDAR, es decir, estos radar láser que traen en el techo estos vehículos. En Estados Unidos hay 3 millones de personas cuyo trabajo es manejar un vehículo. En el caso de México, más o menos 1 millón de personas. Lo que les quiero transmitir es que estos cambios tecnológicos, la robotización, la automatización, van a tener un impacto enorme en el empleo. Este mapa es un estudio que publicó recientemente McKinsey, que explica qué países son más propensos a sufrir el daño en el empleo por la robotización y la automatización. A los países que ven en gris no le hagan caso, no están incluidos en el estudio. El tono de azul lo que indica es la mayor o menor probabilidad de perder empleos por la robotización y la automatización. Entre más oscuro es el color azul, más probabilidad hay de perder empleo. ¿Por qué México tiene una altísima probabilidad de perder empleos producto de la robotización y la
automatización, porque nuestra economía es altamente manufacturera, es decir, hay muchísimos empleos en México que son fácilmente sustituibles por una máquina o por un robot. Frente a esta realidad, ¿cuál es el reto? El reto es lo que dijo el rector en su discurso. Primera prioridad de educación, segunda prioridad de educación, tercera prioridad de educación. ¿Por qué? ¿Por qué ese es el camino? ¿Por qué tiene tanta razón el rector, citando a Tony Blair? Porque lo que necesitamos es justamente como país plantearnos la necesidad urgente de pasar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Miren, un país con una economía básica, es decir, cuyo elemento fundamental es la mano de obra barata, va a tener un PIB per cápita de entre 600 a 6,000 dólares. Un país como México, manufacturero, es decir, cuyo elemento fundamental es la mano de obra pero calificada, puede aspirar a un PIB de entre 6,000 a 15,000 dólares. Pero un país con una economía del conocimiento, es decir, donde el elemento fundamental no es lo que se puede hacer con las manos en términos de mano de obra o mano de obra calificada, sino que el elemento fundamental es el conocimiento de la gente que se adquiere justamente en los centros educativos y en las universidades. Ahí el PIB per cápita se dispara de entre 15,000 y hasta 60,000 dólares. Cuando Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, en un discurso recientemente decía, es que nuestra generación, se refería a la de él, la anterior a la nuestra, le falló a México, es porque cuando uno ve dónde estaba México hace 25, 30 años, encontramos que nuestra economía estaba en un lugar similar al de países que sí asumieron el reto de la transformación y que dispararon el crecimiento de su economía y nos dejaron muy atrás. Países como Singapur, como Canadá, como Israel, como Corea. ¿Qué hicieron estos países? Hicieron muchas cosas, pero empezaron, y lo fundamental es que entendieron que tenían que invertir en ciencia y tecnología, en educación y específicamente en educación superior. El reto que ha planteado el rector es fundamental. Primero, en materia de cobertura. Cuando se dice que la cobertura en México es del 37%, esto quiere decir que solamente el 37% de los jóvenes que están en edad de estar estudiando en la educación superior lo están haciendo. Cuando el promedio de la OCDE es por arriba del 70%. Cuando países como Corea del Sur, que hace 25 años tenían un nivel económico similar al nuestro, es superior al 90%. Y el segundo reto, porque no solo es un asunto de cobertura, sino también de modelo educativo, es que requerimos un modelo educativo que sea flexible para un mundo tan cambiante, que sea adaptable a los cambios tecnológicos y con participación, con vinculación de la sociedad civil y de los agentes económicos. Segundo, un modelo educativo que tenga la capacidad de articular entre educación, ciencia, tecnología y cultura. Y tercero y fundamental, un modelo educativo que aumente los recursos para la investigación y para la innovación, porque ahí está el futuro de la economía, en la innovación. Y finalmente, por supuesto, que tenga la capacidad de vincular la oferta educativa con la demanda laboral. El cambio que yo estoy convencido necesita nuestro país tiene que ser un cambio inteligente, un cambio con visión de futuro. Estoy convencido de que no puede ser de otra manera en un mundo tan cambiante. Decía este señor,
probablemente una de las mentes más brillantes que haya conocido la humanidad, Albert Einstein, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Nosotros no aspiramos a llegar a la presidencia de la República para administrar la mediocridad. Yo no aspiro a ser presidente de México para seguir haciendo lo mismo que se ha venido haciendo antes. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Ve uno, por ejemplo, las cifras de pobreza y dice, no puede ser. Hace 20 años había 47 millones de pobres en nuestro país. Ahí están los genios que dicen que tienen las soluciones para resolver los problemas de la pobreza. 20 años después, no hay 47 millones de pobres, hay 53 millones de pobres. Es decir, no solo no hemos podido reducir la pobreza ha aumentado. Yo aspiro a llegar a la presidencia de la República para poder hacer un cambio profundo en nuestro país. Y tengo muy claras las prioridades. En primer lugar, tenemos que acabar con la corrupción, que es el principal cáncer que padece nuestro país y que explica muchísimos de los problemas, incluyendo la falta de crecimiento económico. Vale la pena que revisen el último informe del Foro Económico Mundial. Para el caso de México, el obstáculo número 1 para que crezca la economía, para que haya inversión productiva y generación de empleos, es justamente la corrupción. Segundo, tenemos que acabar con la pobreza extrema. No deberíamos poder dormir tranquilos sabiendo que hay 11 millones de personas en pobreza extrema, que no saben qué van a comer al día siguiente. Y tenemos que reducir la desigualdad social. No podemos estar tranquilos sabiendo que esta brecha cada año se sigue abriendo más y más. Tercero, tenemos que acabar con la impunidad. Tenemos que garantizar que en México reine la ley, que haya Estado de Derecho. Yo lo he dicho con claridad. Cuando lleguemos al gobierno no estoy buscando una venganza contra los anteriores, pero sí que se haga justicia, que el que la haya hecho la pague y que quien se haya robado el dinero pues lo devuelva a las arcas del gobierno. Cuarto, necesitamos una economía que crezca, pero que crezca para todos, no solo para unos cuantos. Quinto y fundamental, tenemos que recuperar la dignidad, el lugar que le corresponde a México en el mundo. Seguramente escucharon a Trump hace unos días que declaró que si no hay muro, no va a haber tratado de libre comercio y que además México va a pagar por el muro. Antier lo volvió a decir. Pues lo primero que yo haría como presidente de México sería decirle a Trump, y además en su idioma para que no le vaya a quedar ninguna duda, que México no va a pagar un solo centavo de su muro. Y que México nunca más, México se volverá a poner de tapete frente al gobierno de Estados Unidos como penosamente ocurrió durante este sexenio, y particularmente con esta idea verdaderamente absurda del gobierno federal de haberle hecho la campaña a Trump y haberlo traído a Los Pinos en una recepción casi de jefe de Estado cuando el señor era candidato. Y finalmente, sexto, tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país y para eso tenemos que cambiar la estrategia. Permítanme una reflexión final. Este señor que ven ahí en la pantalla es un equilibrista francés del siglo XIX de apellido Blondin, famosísimo en aquel entonces por hacer todo tipo de trucos caminando sobre la cuerda floja. Hay imágenes de él caminando con los ojos vendados, de espaldas, empujando una carretilla, y se platica que en alguna ocasión Blondin iba a cruzar la cuerda floja en las cataratas del Niágara. Una cosa, por supuesto, primero muy peligrosa. Es evidente que si alguien cae a las cataratas del Niágara es absolutamente imposible sobrevivir, pero segundo, de un grado de complejidad muy alto, porque el viento sopla fuertísimo, porque el agua cae con fuerza, despide brisa, de tal manera que el cable está mojado y por lo tanto resbaloso, y raro en él estaba muy nervioso. Entonces se acercó con un compañero suyo de nombre Harry, un chaparrito que usaba un sombrerito de copa, que era el que le organizaba todos los eventos, y le preguntó si estaba seguro de que lo iba a lograr.
Entonces, pues el chaparrito al fin que él no tenía que cruzar, se le quedó viendo y le dijo, no tengas ninguna duda, por supuesto que sí lo vas a lograr, ya está aquí toda la gente reunida, tú échale para adelante, no tengo ninguna duda y tú tampoco debes tenerla, vas a lograrlo como siempre lo has hecho. Entonces Blondin se le queda viendo a Harry y le dice, bueno, a ver, si estás tan seguro de que lo voy a lograr, te propongo algo nuevo, vamos a hacer algo diferente que nunca hemos hecho. Tú estás chaparrito y estás flaquito, ¿qué te parece si te cargo en mi espalda y no nada más cruzo yo, cruzamos los dos hasta el otro lado? ¿Qué creen que pasó? Las mujeres siempre dicen que sí cruzó, los hombres dicen que no. ¿Quién tendrá razón? Pues como siempre las mujeres. Sí cruzaron. Esa es una foto real, de hecho la pueden encontrar en Google. Ahí está Harry, ahí está Blondin. Y yo creo que esta imagen dice muchas cosas. Esta imagen habla de confianza, habla de trabajo en equipo, habla de unidad, pero habla, creo, de la carencia más importante que hoy tiene la política en México, la congruencia. Porque es bien fácil decir yo creo en ti, el problema es en los hechos demostrarlo. Es muy fácil decir las cosas, el problema es hacerlas. Yo estoy convencido de que hoy lo que le falta a nuestro país es congruencia en el servicio público, que coincida lo que decimos con lo que hacemos. Yo quiero ser presidente de México para darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Quiero formar un gobierno que tenga una consistencia total entre lo que se dice y lo que se hace. Un gobierno que sea congruente, un gobierno del que las mexicanas y los mexicanos se puedan sentir orgullosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un Muchas breve gracias. tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Doctora Mara, por favor, para moderar. Muchas gracias. Hemos recibido decenas de preguntas y las he agrupado según la temática, si te parece bien, Ricardo, para hacer bloques. Se nota que estamos en el CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, entonces leeré en primer lugar las que tienen que ver con la economía. ¿Cómo piensa generar el ingreso para cubrir los gastos de su propuesta de ingreso básico universal? Leo todas las que tienen que ver con este tema. ¿Usted considera prudente otorgar el ingreso básico universal a un mexicano que esté en problemas de alcoholismo o drogadicción? ¿Cómo se va a equiparar el déficit para la renta básica universal? ¿Qué políticas públicas implementaría para el combate a la pobreza? ¿Cómo plantea aumentar las reservas presupuestarias y utilizar de otra manera el Producto Interno Bruto? ¿Cuál es su proyecto para posicionar a México económicamente? En sus ejes acerca de la transformación de México, habla del reordenamiento de la política social. ¿Qué programas ha detectado con déficit y qué ajustes merecen? ¿Cómo se trabajará en materia económica en caso de cerrarse el Telecán? ¿Y cuáles serían, nuevamente, sus estrategias para combatir la pobreza en zonas rurales? Entonces, si quieren, dejo ese paquete que tiene que ver con renta básica universal y economía. ¿Te parece bien? ¿Cómo cuánto tiempo tengo para esto? Porque es como otro tanto de lo platicado. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿A qué hora termina? En general 25 minutos. ¿O quieres que lea de una vez el otro paquete para que hagas todo? Pues si quieres de una vez y sirve que me doy una idea para no extenderme de más. Ok, entonces, jóvenes, otro puño sobre jóvenes. ¿Cómo enfrentar la poca participación en temas políticos de la juventud mexicana? ¿Considera que su corta edad sea un obstáculo para dirigir el país? ¿Qué consejos daría a los jóvenes que aspiramos a lo que usted hace actualmente? ¿Cómo garantizar las oportunidades de empleo y crecimiento económico de las y los jóvenes en México? ¿Cuál sería el apoyo de Ricardo Anaya hacia las mujeres jóvenes? ¿Cómo combatir el discurso populista? ¿Cómo hacer que los jóvenes no caigan en esa trampa?
¿Cómo planea incluir a los jóvenes en la participación política del país? ¿Qué le ofrece Ricardo Anaya a la juventud mexicana? Dice, sabemos que eres un político joven y has crecido rápido en este ámbito. ¿Cuál sería el nivel de participación de los jóvenes y qué consejo les darías para progresar más? México cuenta con recursos humanos, mentales para competir a nivel global. ¿Cuál es tu estrategia para impulsar la innovación y el emprendimiento juvenil? ¿Qué papel tendría la juventud en tu proyecto de país? ¿Cuál es el compromiso para que nosotros como egresados tenemos más posibilidades de tener un empleo y no ser una estadística más? Y Ricardo García de plano se lanza al ruedo y dice, ¿qué harías por los emprendedores de CUSEA hoy, no mañana? Porque es muy caro, dice, porque es muy caro estar incubando proyectos y emprender. Bueno, esos son los de jóvenes. En general, en CUSEA, exacto. Luego, alguien pregunta cuáles son las prioridades, si es más importante salud, seguridad, tal. Y luego hay otro paquete marinero de ideología. Por cierto, quiero darle también la bienvenida a Jesús Ortega Martínez, compañero de grandes batallas, a Carlos Orozco y a Víctor Prado. Bienvenidos. ¿Cómo va a manejar el tema de choque de principios entre los partidos involucrados en el frente? ¿En qué se justifica una alianza de izquierda-derecha en el frente? ¿Qué te motivó para romper con la ideología política y formar filas con ideales diferentes? Dice, al tener una coalición a dos partidos con ideologías y posturas tan dispares, ¿qué tipo de política económica se implementaría en caso de ganar las elecciones? Hasta el momento solo se ha planteado una propuesta en materia económica por parte del Frente y ha sido una propuesta con aires populistas. ¿Seguirán manejando esa línea en política económica? ¿Cuál es su postura sobre la religión en la sociedad y su impacto? Dice, ¿cómo planeas un gabinete teniendo como base ideas políticas totalmente contrarias? ¿Cómo no caer en una ineficiencia de gobierno si hay conflictos de izquierda, como pasó con Cue en Oaxaca? Y dice, ¿en su gabinete incluiría a alguien de la Universidad de Guadalajara? ¿En qué tema? ¿Qué te hace diferente a ti de los demás candidatos? ¿Por qué votar por ti? ¿Y qué candidato independiente consideras que es un buen adversario? Bueno, hay otro paquete sobre corrupción, otro sobre cambio de régimen, otro sobre seguridad interior y otro sobre energía. Finalmente, el de educación dice, en el tema de educación superior, ¿cuál es la diferencia de tu propuesta con la de López Obrador? Yo creo que quedan muy pocas por leer y como lo que queremos escuchar es a Ricardo, si queda más tiempo, en la segunda ronda leemos las que quedan como 10. Pues muchas gracias por tantas preguntas. A ver, ¿dónde está Osiris? ¿Dónde está manejando la computadora? A ver, te voy a pedir que me ayudes. De la presentación del World Trade Center, ábrete rapidísimo el pedacito del frente donde empiezan las banderas, para que pueda explicar un poquito de la coalición. A ver si me la puedes abrir de volada. Déjenme empezar por explicar, voy a tratar de ir, digamos, a las más generales, por qué decidimos formar exactamente esa. ¿La puedo yo manejar desde aquí? Sale. A ver, nosotros decidimos formar esta coalición, primero, inspirados en las mejores prácticas internacionales, es decir, no les parezca raro que partidos con ideología distinta decidan unirse con un propósito común. Nosotros estudiamos mucho los casos de Alemania y de Chile. Miren, en el caso de Chile, acuérdense ustedes que Pinochet llevaba ya en el poder 15 años, un tipo terriblemente autoritario, están documentadas más de 2,000 ejecuciones extrajudiciales, 30,000 exiliados. Por cierto, entiendo que Salvador Allende vino a dar un discurso importantísimo al auditorio que de hecho lleva su nombre. Bueno, Pinochet llevaba 15 años en el poder y se unen, como lo estamos haciendo nosotros ahora, partidos que históricamente habían competido, señaladamente los demócratas cristianos con los socialistas, para el famoso referéndum donde la gente iba a salir a votar. Si ganaba el sí,
Pinochet se quedaba otros 8 años más en el poder. Si ganaba el no, se iba el dictador. Si los partidos se hubieran quedado separados, Pinochet habría continuado otros 8 años y vayan ustedes a saber qué más habría pasado en ese país. Gracias a que hubo altura de miras y que quienes pensaban distinto se sentaron a encontrar coincidencias y no diferencias, no solamente triunfa el no, es decir, la no permanencia de Pinochet, hay un tránsito a la democracia, en el caso de Chile, y se logra un gobierno estable que duró más o menos 20 años. Por cierto, 2 veces fueron presidentes Aylwin y Frei, de los demócratas cristianos, y 2 veces de los socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y le fue bien a Chile. Hubo prosperidad económica como en ningún otro país de la región. Hubo años que crecieron al 12% anual. El promedio de los 20 años fue un crecimiento sostenido del 6%. No hay ningún otro país de América Latina que haya logrado eso, disminuyó la pobreza. El otro ejemplo que estudiamos mucho fue el caso de Alemania. En Alemania, gracias a que se han unido los socialdemócratas y los demócratas cristianos, se ha logrado ya formar gobierno en 3 ocasiones con el liderazgo de Angela Merkel. ¿Cómo se hace un gobierno de coalición? Se acuerda una plataforma en función de las coincidencias. Oye, que en esto no estamos de acuerdo, pues eso no lo incluimos en el programa de gobierno. Pero hay muchas más coincidencias que diferencias y cada partido pone lo mejor de sus ideas. Por ejemplo, en Alemania no existía el salario mínimo y fue la izquierda en la coalición la que lo planteó. Hoy hay salario mínimo en Alemania gracias al planteamiento de los socialdemócratas, de la izquierda de la coalición. Y por otro lado, los demócratas cristianos, en este caso la CDU, pues plantearon mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas, que ya no aumentaran los impuestos, que hubiera competitividad, atraer inversión productiva. Y el resultado, eso de que el salario mínimo iba a afectar muchísimo a la economía, no es cierto. Tienen la tasa de desempleo más baja de su historia, hay prosperidad económica, hoy Alemania es líder no solo en Europa, sino en el mundo. ¿Por qué más decidimos unirnos? Pues porque juntos somos más fuertes, porque tenemos muchas más probabilidades de ganar si unimos fuerzas. Fíjense, juntos, hoy los 3 partidos gobernamos 16 estados del país, gobernamos 16 capitales y gobernamos, incluyendo Guadalajara, y gobernamos más de 800 municipios donde vive prácticamente la mitad de la población en el país. ¿Quién no quería que nos uniéramos? El PRI. ¿Y por qué el PRI no quería que nos uniéramos? Porque cuando no nos unimos, a veces ellos salen con la suya. Les voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Esta es una boleta electoral de San Luis Potosí. Como ahora son las boletas, aun cuando vayan los partidos en coalición, cada partido conserva su propio espacio. De tal manera que después de la elección se puede saber cuánta gente votó, no solo por la coalición, sino por cada partido en específico. En esa elección de San Luis, el PRI sacó el 30% de los votos, el PAN sacó el 35% y no ganamos la gubernatura, la perdimos, porque el PRI iba en alianza con el Verde y con Nueva Alianza y ganaron por 3% la elección. Cuando en ese proceso electoral, por ejemplo, solamente el PRD sacó más del 12% de la votación, es decir, hubiéramos ganado si hubiéramos ido juntos. Y lo mismito nos pasó en Colima, todavía más cerrado. Ahí el PRI saca 35%, el PAN saca casi 40% de la votación y se pierde por menos del 1% la gubernatura, 500 votos de diferencia. Solo en esa elección, Movimiento Ciudadano sacó como el 12% de la votación. Si otra vez, si hubiéramos ido juntos, hubiéramos ganado. Somos altamente complementarios a nivel nacional. Hay partes del país donde Movimiento Ciudadano es quien tiene mucha más fuerza. Hay otras partes del país donde es el PRD, hay otras partes donde es el PAN, pero juntos tenemos mucha mayor fuerza. Hicimos los primeros ensayos en 2016. Quintana Roo también habríamos perdido. Ganamos gracias a que formamos la coalición. Si no hubiéramos formado la coalición, habríamos perdido la gubernatura, y lo mismito en Veracruz. Y me detengo en estos 2 casos, donde habríamos perdido si hubiéramos sido separados, porque ¿dónde creen que estaría hoy el ladrón de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, si el PRI hubiera ganado la elección? Pues estaría disfrutando de sus ranchos, casas, departamentos, helicópteros. Miren,
Hasta la fecha se han recuperado más de 1,000 millones de pesos solo entre los ranchos, las casas, los departamentos, los aviones y los helicópteros que se han recuperado de lo que se había robado el ladrón de Javier Duarte. Es decir, a veces es fundamental poder unir fuerzas para poder lograr un cambio. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajar durante meses para construir una plataforma común, discutir coincidencias y diferencias. Y lo que se decía era que era imposible que nos pudiéramos poner de acuerdo en una misma plataforma. Pues nos pusimos de acuerdo y la registramos ante el Instituto Nacional Electoral. Luego dijeron que no íbamos a poder registrar la coalición. Un día sí y un día no, pronosticaban que ya se había roto el frente, que no habría coalición. Pues logramos registrar la coalición y ahora vamos juntos por estas razones, porque estamos convencidos de que hoy el país necesita un cambio. Decía Agustín Basabe, un expresidente nacional del PRD, que en tiempos ordinarios la pregunta es ¿qué le va a tocar a cada quien? En tiempos extraordinarios la pregunta debe ser ¿qué le toca aportar a cada cual? Entonces lo que hemos hecho es sentarnos a la mesa a ver qué nos toca aportar a cada uno para lograr el cambio en el país y poder hacer, y con esto contesto la otra pregunta, el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país y cambiar el régimen. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno en donde el Ejecutivo verdaderamente rinde cuentas al Legislativo, donde el Legislativo aprueba todos los nombramientos del gabinete en el Ejecutivo, donde hay un cogobierno de las partes, de los partidos que forman el gobierno, lo cual permite que haya una mayoría estable. Y la segunda gran característica del cambio de régimen es que se rompe el pacto de impunidad, y eso también lo vamos a hacer. Porque además es real que donde nosotros hemos ganado se ha roto el pacto de impunidad. Cuando el PRI repite en una elección, así el anterior haya sido el peor ampón de la historia, no le pasa nada. Vean el caso de Coahuila. Ustedes saben lo que hizo Humberto Moreira cuando fue gobernador con esa deuda de más de 36,000 millones de pesos, que mucho dinero fue a parar a bolsillos de particulares, y luego dejó en el cargo a su hermano Rubén Moreira. Están documentados los casos de las empresas fantasma, es decir, empresas que en realidad no prestaban ningún servicio, lo único que hacían era imprimir la factura, entregarla al gobierno, el gobierno les pagaba el dinero por un supuesto servicio que nunca se prestaba y de la empresa sacaban toda la lana. Está documentado. ¿Dónde está hoy Humberto Moreira y Rubén Moreira? No solo están libres, a Humberto, el exgobernador, le acaban de dar un nombramiento en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como premio de que logró ganar su elección en Coahuila, por cierto, con un fraudezazo electoral. En cambio, donde logra triunfar nuestra coalición, lo que está pasando ahorita en Chihuahua, lo que ya pasó en Quintana Roo, lo que pasó en Veracruz, es que se hace justicia. Entonces, ¿qué implica un cambio de régimen? Dos cosas. Por un lado, un gobierno de coalición y por otro, romper el pacto de impunidad. Me preguntan aquí del ingreso básico universal. Ojalá después me inviten a hablar de ese tema porque creo que requiere, digamos, una exposición completa, pero voy a tratar de contestar las principales preguntas de manera sintética. A ver, primero, ¿por qué gente tan brillante? Estamos hablando de premios Nobel de Economía, estamos hablando de empresarios muy visionarios como el fundador de Tesla, esta empresa de vehículos eléctricos, digamos, la más innovadora del mundo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Ayer dio una conferencia en Davos el dueño de eBay, también abogando a favor del ingreso básico universal. ¿Por qué gente, digamos, tan inteligente, tan preparada, tan visionaria, hoy aboga a favor del ingreso básico universal? Poco recordando qué es el ingreso básico universal, que toda la gente en un país tenga garantizado un ingreso, aunque sea mínimo, para cubrir sus necesidades más elementales. Son muchas las razones. Yo normalmente hablo de 10 razones, voy a hablar ahorita nada más de 2 para que sea más breve. La primera tiene que ver con combatir la pobreza. Los programas de focalización, la realidad es que han fracasado. Ustedes ven las cifras. Hace 20 años había menos pobres de los que hay hoy, porque en la teoría suena muy bien.
vamos a dirigir los programas sociales solamente a las personas que están en pobreza. Pero ahí está el texto que acaba de escribir John Scott en el libro que coordinó Héctor Aguilar Camín. 40% de la gente en pobreza extrema en México no está recibiendo el programa Oportunidades. ¿Por qué? Porque la pobreza es dinámica. El que hoy no es pobre, mañana puede serlo. Piensen en alguien que vive al día en una zona urbana, pierde su empleo, sufre un accidente de trabajo y ahora tiene una discapacidad, no tenía un seguro y se le enferma uno de sus hijos. Lo va a perder todo y va a dejar de tener ingresos. Esa persona ya cayó en la pobreza. Y cuando no existe un ingreso básico universal, esa persona queda a su suerte. Porque de aquí a que llegue el gobierno 2 años después a hacer un estudio socioeconómico, a ver si lo incluyen en un programa social, ya va a ser demasiado tarde. Y la segunda razón, una tiene que ver con combatir la pobreza. Si un país garantiza un ingreso básico, por supuesto pequeño, solamente para cubrir las necesidades más elementales que permiten no estar en pobreza extrema. Cuando un país garantiza eso, ese país puede decir con orgullo que ya no hay una sola persona con hambre en ese país, que ya no hay una sola persona en pobreza extrema. Hoy en México hay 11 millones de personas en pobreza extrema que no saben qué van a comer al día siguiente. La segunda razón tiene que ver con los cambios tecnológicos. En todo el mundo, la robotización, la automatización, lo que expliqué durante la presentación, está desplazando a muchísima gente de su empleo. Entonces, a ver si encontraras, Osiris, una lámina de la participación del PIB a las utilidades y al salario. Es como una bolsa de dinero en el centro de la lámina. Lo que está pasando es que como cada vez en la producción hay más máquinas y menos personas, la riqueza del país cada vez se está yendo más al bolsillo de los dueños de las empresas, es decir, a las utilidades, y cada vez menos al bolsillo de los trabajadores, es decir, al salario de la gente. Si encuentra Osiris la lámina, ahorita voy a dar el dato estadístico preciso. Pero eso que está pasando en México está pasando en todo el mundo y por eso cada vez hay más desigualdad. Muchos premios Nobel lo que han dicho es una manera de que ya no aumente la desigualdad es que una parte de la riqueza todos los años se reparta entre toda la población vía un ingreso básico universal. Ahora, déjenme hacer un tercer punto que me parece que es fundamental. ¿Se puede hacer esto de un día para otro? Por supuesto que no. Es algo que se tiene que hacer de manera gradual y se tiene que hacer de manera progresiva. Y por supuesto que hay manera de empezar por quienes más lo necesitan y de evitar que quien no lo necesita lo obtenga. ¿Qué modelos se han desarrollado en otras partes del mundo? Porque además deben ustedes saber que las pruebas piloto del ingreso básico universal ya empezaron. Si ustedes van hoy a Finlandia, a Holanda, a Canadá, países muy desarrollados, pero también a la India con niveles de pobreza mayores que los de México, ya hay pruebas piloto muy importantes del ingreso básico universal. ¿Cómo se ha hecho en algunos países para que no se le entregue dinero a los más ricos? Pues es muy fácil, se hace un pequeñísimo ajuste fiscal de tal manera que se les aumenta un impuesto equivalente al dinero que habrían de recibir. Ahora, ¿qué lógica tiene en términos operativos? Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que gasta el gobierno en la burocracia que hay detrás de los programas sociales. Es decir, en el que hace el estudio socioeconómico, el que maneja el vehículo, el que cuida si cumplieron o no con la corresponsabilidad que debían. Hay toda una burocracia detrás de los programas sociales. Cuando un programa se vuelve universal, prácticamente se abaten todos los costos administrativos y se acaban las clientelas políticas, porque se convierte en un derecho de los ciudadanos. Ya no es una dádiva que te da el gobierno y te puede quitar. Se vuelve un derecho al que todo mundo tiene acceso. Ahora, ¿cuál es la pregunta más compleja? ¿Y de dónde sacar el dinero?
Lo primero que hay que entender es que esto se tendría que hacer de manera progresiva, no se puede hacer de un día para otro. Lo segundo, se tiene que hacer sin contratar un solo peso de deuda, porque al final es gasto corriente. No hay nada más irresponsable en términos de finanzas públicas que financiar el gasto corriente con deuda. Tercero, claro que implica, ya encontró la lámina la voy a aparecer por acá, pero espérame un segundito. Claro que implica, ya se me fue la idea, a ver, vamos a tu lámina. Ya sé qué implica. Reordenar la política social. ¿Saben cuántos programas sociales distintos hay en México hoy? Más de 6,500 programas sociales distintos. ¿Todos los programas pueden ser sustituidos por un ingreso básico universal? Por supuesto que no. ¿Cuáles no? Los que atienden otras carencias. Por supuesto que no se puede tocar el gasto educativo, el gasto de salud, el gasto de infraestructura, pero hay por lo menos 400,000 millones de pesos que se gastan cada año en programas sociales que atienden exactamente la misma carencia que el ingreso básico universal. Programas que, por cierto, en muchos de los casos están duplicados, no tienen reglas de operación, las transferencias las hacen en efectivo y a dónde creen que va a parar mucho del dinero que supuestamente le entregan a los beneficiarios de los programas sociales. ¿Qué nos van a decir? Que no hay dinero. Eso es mentira. Sí hay dinero, el problema es que el dinero se gasta muy mal, como ya lo acabo de explicar. Según el propio John Scott, a los más pobres en el país, el complemento que les falta para salir de la pobreza extrema es de más o menos entre 400 y 700 pesos mensuales. Si ustedes multiplican esa cantidad de dinero por quienes están en pobreza extrema, se van a dar cuenta que es una cantidad sí importante, pero perfectamente manejable. Déjenme dar algunos datos de referencia, no me malentiendan, no quiere decir que de ahí va a salir el dinero para el ingreso básico, pero doy un par de datos de referencia. Cada año, en los últimos 10 años, el gobierno federal ha tenido ingresos excedentes, es decir, dinero que no estaba previsto ni en la ley de ingresos ni en el presupuesto, dinero no comprometido, pero que sí recibió, que en realidad no son ingresos extraordinarios, es dinero que el gobierno federal sabe que va a recaudar. ¿Por qué no lo pone en la ley de ingresos? Para no tener que reflejarlo en el presupuesto, porque si lo refleja en el presupuesto tiene que decir en qué se lo va a gastar. Hacen como que no van a ingresar ese dinero, y cuando ese dinero ingresa, le llaman ingreso extraordinario y lo manejan con absoluta discrecionalidad. Es el escandalazo que hay ahorita en Chihuahua. Al gobierno que se porta bien le firman su convenio y le dan dinero, al gobierno que se porta mal no le dan dinero. Solo dinero excedente, que no estaba en el presupuesto, que no estaba comprometido, en promedio, los últimos 10 años, casi 300,000 millones de pesos cada año. Eso es mucho más de lo que se necesita para el complemento del que yo hablaba, para toda la gente que está en pobreza extrema en el país. En síntesis, es un tema que requiere una reflexión amplia, es un tema que tiene retos fuertes de implementación, no es una ocurrencia, es algo que hoy se está discutiendo en todo el mundo. Les acabo de decir, ayer en el Foro Económico Mundial en Davos estaban hablando de este tema. Si ahorita ustedes van a Francia, España, a Canadá, a muchas ciudades de Estados Unidos, el tema se está discutiendo. Premios Nobel de Economía se han pronunciado abiertamente a favor de la implementación de un ingreso básico universal. Se tiene que hacer de manera progresiva, se tiene que hacer de manera responsable, implica reordenar el gasto social, sí. ¿Todo se va a eliminar? Por supuesto que no. Espero que esto más o menos haya podido dar una idea general del tema del ingreso básico universal y con muchísimo gusto, si en alguna otra ocasión me invitan, podríamos hablar específicamente de ese tema. Creo que ya abusé del tiempo, Mara. Me da pena que hay muchas preguntas que quedaron sin respuesta, pues ofrezco, si me las pudieran hacer llegar, contestarlas vía correo electrónico, y quiero finalmente, de veras de todo corazón, agradecer muchísimo la oportunidad
de venir a platicar a la UDG, a esta maravillosa institución educativa, y por supuesto que sí me gustaría que hubiera en el gabinete del próximo gobierno federal gente de la UDG. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Mara, muchas gracias señor rector. Únicamente nos resta agradecer la presencia y la participación del precandidato a presidente de la República por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. Y a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias. I know what it's like to be alone. No.